Bien, bienvenidos, buen día a todas y todos, mis estimados discípulos y discípulas del módulo de emprendimiento. He preparado este video, son dos videos, uno, digamos que contiene la explicación de lo que vamos a hacer y el segundo tiene la muestra práctica de un simulador. Un simulador es un programita que se hace, pues hay simuladores muy complejos, pero el simulador que les voy a presentar hoy es un simulador que construí para que ustedes puedan complementar el modelo Lean Canvas en la parte de los módulos 7 y 8, lo que tiene que ver con fuentes de ingresos o estructura de ingresos y lo que tiene que ver con estructura de costos para completar los 9 módulos del modelo Lean Canvas. Entonces, en esta primera parte les voy a dar algunas explicaciones, no digamos teóricas, pero que todavía no son en la práctica lo que vamos a hacer. Arrancamos desde una demanda potencial. Ustedes estimaron en la sesión número 4 la demanda potencial de sus emprendimientos, de sus ideas de negocios, más bien, basándonos en los datos de el segmento de clientes. Ustedes buscaron por el conocimiento que tienen la información de los estratos socioeconómicos, de la zona geográfica, de las edades, del género y de otras características de los clientes potenciales, lo que les permitió a ustedes llegar a una demanda potencial que en la mayoría de los casos fue el 1% de toda la posible demanda que pueda tener un bien o servicio. Eso pues representa una cifra porcentualmente pequeña, el 1% de una población de consumo es bajito, pero podemos aumentar ese potencial en la medida en la que con el simulador, cuando estemos trabajando con el simulador, ya ustedes puedan establecer unas cantidades de demanda, de ventas mensuales un poco más reales, lo más reales posibles. Entonces, partiendo de esa demanda potencial, la idea es que en el simulador obtengamos el nivel mensual de ingresos, la cantidad mensual de ingresos que va a producir el emprendimiento y la cantidad mensual de costos y gastos que va a generar el emprendimiento. Con esas dos tablas, digamos, con esos dos ejercicios que se proyectan a un año, podemos construir entonces un informe, una tabla de análisis supremamente importante que se llama el presupuesto efectivo o el flujo de caja. También algunas personas con, digamos, inspiración un poco gringa le dicen cash flow, flujo de caja. Con esos tres elementos, con el presupuesto de egresos y costos, con el de ingresos, ventas e ingresos, egresos y costos y el flujo de caja, vamos a llegar a la tasa interna de retorno del proyecto o de la idea de negocio teniendo en cuenta una inversión inicial. Eso es lo que vamos a hacer en la segunda parte. Por ahora, lo importante es que ustedes se mentalicen en que vamos a definir o a establecer o a estimar los costos totales unitarios por artículo con base en un criterio que es partiendo de lo general a lo particular. Eso se llama el método deductivo, si no estoy mal. Que consiste en que tomamos una concepción general y esa concepción general la aplicamos a la particularidad. Yo no quiero detenerme en ese tema de teoría del conocimiento, solamente quiero decirles que prácticamente que haremos el ejercicio al contrario. Es decir, no vamos por ahora, es el ejercicio en la realidad, cuando ustedes vayan a presentar el proyecto a una
organización de fomento, les van a pedir lo que les voy a hablar. Es necesario que en cada emprendimiento o en cada idea de negocio, los emprendedores se tomen la tarea individual de costear uno a uno los productos y servicios que van a ofrecer. Costearlo quiere decir que deben tener los costos fijos y los costos variables perfectamente definidos. La, la forma de manejar los costos fijos y los costos variables implica el conocimiento teórico de lo que son los costos fijos y lo que son los costos variables. Yo no voy a entrar por ahora en ese detalle porque es todo un estudio. Em, Conocer, identificar y calcular los costos fijos y los costos variables es una tarea ardua. Implica, en casi todos los casos, tener la ficha técnica del producto para conocer todos los detalles del producto en cuanto a su contenido, a los procesos por los que pasa, las materias primas, la compra de las materias primas, calcular los desperdicios o los desechos, los tiempos en los que se hacen los diferentes procesos, porque hay mano de obra incluida, calcular o conocer los costos indirectos de fabricación, es decir, los costos de todo aquello que va con el producto, pero que el consumidor no lo va a consumir, por ejemplo, empaques. Los empaques son costos indirectos de fabricación. Los salarios del gerente y el auxiliar y los supervisores de planta son costos indirectos, no son mano de obra directa, son mano de obra indirecta, porque si bien ellos están en la planta de proceso de transformación, ellos no participan directamente con su esfuerzo en la producción del bien. La mano de obra directa solamente se estima tomando en cuenta los valores que genere el trabajo de quienes están participando en la transformación directamente. Inclusive, por ejemplo, el salario de las personas que están en la bodega tampoco se considera costo directo porque ellos no participan en la transformación. De todas maneras, sobre el tema de los costos, los contadores tienen criterios diversos y de acuerdo con la escuela en la que haya sido formado el contador o de acuerdo con la experiencia del contador o de acuerdo con su criterio propio, él será el que les dice a ustedes cuáles son costos directos, cuáles son indirectos, cuáles son fijos, cuáles son variables, cómo se estiman. Estimar costos fijos no es fácil porque hay elementos del costo que se distribuyen entre la parte de producción y la parte de administración. Por ejemplo, si usted tiene un local grande en el que tiene la planta de producción y tiene a su vez los espacios de administración, para asignar el valor o el monto de ese arriendo o de esa renta mensual que va a absorber la producción y que va a absorber la parte administrativa, hay que hacerlo con un criterio claro, científico, equilibrado, que verdaderamente represente la realidad del costo. Pero yo no quiero entrar en esos detalles. Para terminar esta parte de los costos, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes van a determinar un porcentaje del precio de venta que podría ser el costo total de cada unidad que ustedes vendan, ya sea de un bien o de un servicio. Para eso, yo les voy a facilitar una herramienta gráfica, no es más, de una estructura que manejo, que suelo manejar en el análisis y en la asesoría de proyectos, de pymes, de MIPYMES o de emprendimientos, que le puede dar a uno una orientación acerca de lo que les estoy diciendo, cómo se estiman esos costos. Entonces voy a compartir con ustedes ese tema. Tengo una presentación, una hoja de Excel en la que está esquematizado la estructura costo, utilidad, precio. Así se denomina. Ya mismo voy entonces a compartirla para que ustedes la puedan ver y hagan ustedes sus análisis.
Bueno, aquí tengo una hoja Excel en la que está, yo no sé si la están viendo, si ya la deben estar viendo. Tengo una hoja Excel, a veces se demora un poquito. Tengo una hoja Excel en la que aparecen eh, unas gráficas. Voy a empezar de izquierda a derecha. Se denomina estructura costo-utilidad-precio porque aquí se esquematizan o se grafican o se presentan los costos fijos de un producto con base en el precio de venta, los costos variables y la utilidad. Entonces, ustedes que ya están que conocen el producto que van a trabajar, o el bien o el servicio que van a trabajar en esta idea de negocio, ustedes pueden determinar cuál es el costo, eh, de acuerdo con el precio total. Aquí tenemos, por ejemplo, un artículo o un servicio que tiene un precio de 25.000 pesos la unidad. De esos 25.000 pesos, lo que podemos deducir es que los costos fijos, eso es un ejercicio, digamos, supuesto. Esto es un supuesto. Para poder llegar a este 30% o a estos 7.500 pesos, hay que hacer el ejercicio aritmético y hay que hacer el ejercicio procedimental de la ficha técnica del producto y hacer los cálculos y medir tiempos y movimientos y pesar y demás. Por ahora, vamos a determinar que este producto que vale 25.000 pesos, los costos fijos representan el 30%, es decir, 7.500 pesos. Los costos variables representan el 10%, perdón, el 40%, es decir, 10.000 pesos. Y la utilidad que se espera con un precio de 25.000 pesos y unos costos de 17.500 es de 7.500 pesos, es decir, el 30%. Esa es una alternativa. Esa es una alternativa. La otra alternativa puede ser una, la siguiente, que el mismo producto de 25.000 pesos tiene de costos fijos el 20%, tiene de costos variables el 50%, es decir, 12.500, y tiene de utilidad el 30%, es decir, 7.500 pesos. Uno puede determinar, de acuerdo con lo que conoce de su producto, de su servicio, de su bien o su servicio, el precio lo conocen ustedes, entonces ustedes pueden determinar más o menos cuánto sería la utilidad y el resto sería costos. En este caso, por ejemplo, para el mismo producto que vale 20 o servicio que vale 25.000 pesos, los costos fijos son altos, representan el 35%, es decir, 8.750 pesos. Los costos variables son bastante altos también, representan el 50%, 12.500 pesos. Aquí ya llevamos 85% de costo total, discúlpeme, lo que implicaría que la utilidad que le queda a este emprendedor o a este empresario es solamente del 15%. Eso, discúlpeme, para Para hacer el análisis de viabilidad de un proyecto, este sería un escenario pesimista, es decir, un escenario en el que los costos son bastante altos cuando estamos hablando del 85% de costo total de un producto y a usted le queda solo el 15%, pues las cosas están pesimistamente analizadas. ¿Por qué? Porque si llega a subirse cualquiera de los dos costos, el fijo o el variable, la utilidad inmediatamente se le va a bajar. La idea, como ustedes se dan cuenta, es que por más que se muevan los costos, el precio no se mueve. Yo no puedo en el mercado darme el gusto o el lujo de que cada vez que suben los insumos o cada vez que suben los servicios o me suene el arriendo, entonces yo le suba al precio. Entonces, hay estrategias financieras y estrategias de compras que le permiten a un empresario o a un emprendedor o a un gestor de una idea de negocio que le deben permitir eh, optimizar sus costos para que no tenga que subir el precio y para que no ponga en riesgo su utilidad. Este sería entonces ese esquema, de tal manera que para cerrar esta parte y para terminar este primer video, lo que les puedo decir es que eh, ustedes ya conocen cada uno su bien o servicio o el conjunto de bienes o servicios que van a trabajar
y más o menos conocen el costo total. Vamos a suponer que de ese costo total, entonces tenemos el costo fijo y el costo variable. Del costo fijo, de ahí del valor del costo fijo, ustedes van a destinar los recursos necesarios para lo que sean los costos fijos, el arriendo, los servicios, los seguros, el arriendo del gerente, el arriendo del asistente, el internet, etcétera, etcétera. No estoy hablando de inversiones, ni estoy hablando del interés del capital que ustedes presten. Eso no es costo. Las inversiones no son costo. Ni el crédito que usted haya hecho para materia prima o para inversión, tampoco, el valor que pague por ese crédito no es costo. Eso es gasto, eso va contra la utilidad. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, espero que con esto les haya quedado más o menos claro lo que vamos a hacer. Ya en la práctica lo vamos a ver de una manera más, digamos, más evidente, va a ser más fácil comprenderlo porque hasta ahora pues todo es como muy supuesto, como muy imaginario, pero dadas las condiciones de tiempo y que no tenemos posibilidad de hacer un estudio muy profundo de los costos y, digamos tomar todo un módulo de costos que en la universidad en administración se le van a uno tranquilamente, solamente en administración se gasta uno 3 semestres que son más o menos unas 800 horas por semestre, viendo costos uno, costos 2 y costos 3. Vamos a continuar entonces en un momento. No vayan a perder el hilo, por favor.